Les comparto cómo van, cómo se van sintiendo con todo lo que vamos aprendiendo y cómo lo vamos aplicando en nuestra vida. La verdad es que es un libro que me gusta mucho porque a veces, bueno, en mi caso, yo no me había puesto a pensar cómo era esta psicología del dinero. Siempre que voy a un curso, hola Betty, ¿cómo estás? Eh, Te hablan mucho de piensa en abundancia, vive en abundancia, y de repente empiezas a conectarte desde allá, pero ¿cómo piensas realmente a través del dinero? O sea, lo que el dinero te genera, lo que te da, cómo te hace sentir, porque yo creo que es una parte importante de todos, ¿están de acuerdo? Y a veces nada más lo vamos sobreviviendo, no le damos ese pequeño espacio o ese espacio, más que pequeño, ese espacio, no se lo estamos dando de una manera consciente. Entonces nada más como que ahí estuviera, pero realmente ocupa mucho de nuestro pensar. Vamos, repitamos la premisa de que nadie está loco. Hay razones válidas por las que el pesimismo es seductor cuando se trata de dinero. Solo ayuda a saber cuáles son para asegurarnos de no llevarlos demasiado lejos. Parte de esto es instintivo e inevitable. Kahneman dice que la aversión asimétrica a la pérdida es un escudo evolutivo. Él escribe, cuando se compran o ponderan directamente entre sí, las pérdidas son mayores que las ganancias. Esta asimetría entre el poder de las expectativas experiencias positivas y negativas tiene una historia evolutiva. Los organismos que tratan las amenazas como más urgentes que las oportunidades tienen más posibilidades de sobrevivir y reproducirse. Pero algunas otras cosas hacen que el pesimismo financiero sea fácil, común y más persuasivo que el optimismo. Una es que el dinero es omnipresente, por lo que algo malo tiende a afectar a todos y capta la atención de todos. Eh, eh, Eso no es cierto para, digamos, el clima. Un huracán que azota Florida no representa un riesgo directo para el 92% de los estadounidenses, pero una recesión que azota la economía podría afectar a todas y cada una de las personas, incluido usted. Así que preste atención. Esto se aplica a algo tan específico como el mercado de valores. Más de la mitad de todos los hogares estadounidenses poseen directamente acciones. ¡Wow! Imagínate, más de la mitad de las personas en Estados Unidos tienen acciones. Mi querida, ¿andas por aquí, Ruth? ¿Tienes acciones? Ya de chismoso nada más, ¿no? Pero bueno, incluso entre aquellos que no lo hacen, los giros del mercado de valores se promueven tan fuertemente en los medios de comunicación que el Dow Jones Industrial Average podría ser el barómetro económico más visto de los hogares sin acciones. Las acciones se suben un 1%, podrían mencionarse brevemente en las noticias de la noche, pero una caída del 1% se informará en letras en negrita y mayúsculas, generalmente escritas en rojo. La simetría es difícil de evitar y aunque pocos preguntan o tratan de explicar por qué el mercado subió, no se supone que debía subir. Casi siempre se intenta explicar por qué bajó. ¿Están los inversores preocupados por el crecimiento económico? ¿La Fed volvió a estropear las cosas? ¿Los políticos están tomando malas decisiones? ¿Hay otro zapato que dejar? Las narrativas sobre por qué ocurrió un declive hace que sea más fácil hablar de ello, preocuparse y enmarcar una historia en torno a lo que cree que sucederá a continuación. Por lo general, más de lo mismo. Incluso si no posee acciones, ese tipo de cosas llamarán su atención. Solo el 2,5% de los estadounidenses poseían acciones en vísperas del gran colapso de 1929, que provocó la Gran Depresión. Pero la mayoría de los estadounidenses, si no el mundo, observó con asombro cómo el mercado colapsó, preguntándose qué significaba sobre su propio destino. Esto era cierto, tanto si era abogado, agricultor o mecánico de automóviles.
Aquí yo les haría esta pregunta. El día de mañana aumenta nuestra bolsa para irnos a la parte positiva. La mayoría de aquí estamos en México. ¿Qué efecto genera eso para ti? ¿Es bueno o es malo? ¿O las noticias dicen que son buenas o son malas? Porque a veces inclusive escuchamos noticias y no entendemos qué está pasando. Y no porque no tengamos la capacidad de entender, sino porque a veces no nos lo preguntamos de una forma eficaz. Nada más lo vemos y no, pues suena terrible, la economía va mal o va bien o va lo que sea, ¿cierto? O por ejemplo, cuando un índice que tenemos en México es el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Se supone que a través de ese índice vemos cuánto aumenta o se disminuye cierta cantidad de dinero. Aquí si yo te preguntara, ¿va a aumentar, se hace mensualmente, va a aumentar el próximo mes un 2% a comparación del año pasado? ¿Eso es bueno o es malo? A lo que voy no es que sepas realmente esto, es que también no te dejes influenciar de una forma negativa cuando den estas noticias, porque si yo les digo, aumentó un 2%, parece normal, se escucha normal. Sin embargo, si te digo, no, aumentó solo un 2%, ya se escucha un poco más preocupante y a veces esa idea es la que nos va a ayudar o a perjudicar. Es importante que lo vayamos teniendo claro, no para otra cosa, sino para que también nosotros estemos claros. El historiador Eric Rauchway escribe, esta caída en el valor afectó inmediatamente solo a unos pocos estadounidenses, pero los demás habían observado el mercado tan de cerca y lo habían considerado como un índice de su destino, que de repente detuvieron gran parte de su actividad económica. Como escribió más tarde el economista Joseph Schumpeter, la gente sentía que el suelo bajo sus pies estaba cediendo. Hay dos temas que afectarían tu vida. ¿Te interesan o no? El dinero y la salud. Si bien los problemas de salud tienden a ser individuales, los problemas de dinero son más sistémicos. En un sistema conectado donde las decisiones de una persona pueden afectar a todos los demás, es comprensible por qué los riesgos financieros ganan protagonismo y captan la atención de una manera que pocos otros temas pueden hacerlo. Otra es que los pesimistas a menudo extrapolan las tendencias actuales sin tener en cuenta cómo se adaptan los mercados. En el 2008, el ambientalista Lester Brown escribió, para 2030, China necesitaría 98 millones de barriles de petróleo al día. El mundo produce actualmente 85 millones de barriles por día y es posible que nunca produzca mucho más que eso. Ahí van las reservas del petróleo del mundo. Cha, cha, cha. Qué fatalista, ¿no? Pero fíjense, me encanta porque, ¿qué dijo China al respecto? Vamos a empezar a buscar otras formas alternativas de generar energía. Y es pionero en la energía hidráulica. Él tiene razón, el mundo se quedaría sin petróleo en este escenario, pero no es así como funcionan los mercados. Hay una ley de hierro en economía. Las circunstancias extremadamente buenas y extremadamente malas rara vez permanecen así por mucho tiempo, porque la oferta y la demanda se adaptan de maneras difíciles de predecir. Consideren lo que sucedió con el petróleo inmediatamente después de la predicción de Brown. Los precios de petróleo se dispararon en 2008 a medida que la creciente demanda mundial en gran parte de China se deslizó hasta la producción potencial. Un barril de petróleo vendió por $20 en el 2001 y 138 en el 2008. ¡Wow! El nuevo precio significaba que perforar petróleo era como sacar oro del suelo. Los incentivos para los productores de petróleo cambiaron drásticamente. Los suministros de petróleo difíciles de conseguir que no valían la pena luchar a $20 el barril, el costo de perforación no compensaba el precio por el que podía venderlo. Se convirtieron en la bonanza de su vida ahora que podían vender un barril en $138. Eso provocó una oleada de nuevas tecnologías de perforación horizontal y fracking.
La Tierra ha tenido aproximadamente la misma cantidad de reservas de petróleo durante toda la historia de la humanidad y sabemos dónde están los grandes depósitos de petróleo desde hace algún tiempo. Lo que cambia es la tecnología que tenemos que nos permite sacar las cosas del suelo de manera económica. El historiador del petróleo, Daniel Yergin, escribe, el 86% de las reservas de petróleo en los Estados Unidos son el resultado no de lo que estiman en el momento del descubrimiento, sino de las revisiones que vienen cuando nuestra tecnología mejora. ¿Qué tal? Eso está bien interesante. No es, no es lo que tienes este día. La tecnología puede hacer que justo eso que tú tienes se multiplique, pero hay que tener en cuenta esa parte y no desesperarnos. Eso es lo que sucedió cuando el Fakir despegó en el 2008. Solo en los Estados Unidos la producción de petróleo pasó de aproximadamente 5 millones de barriles por día en el 2008 a 13 millones en el 2019. En el mundo, la producción del petróleo es ahora de más de 100 millones de barriles por día, un 20% por encima de lo que Brown supuso que era la marca más alta. Para un pesimista que explota las tendencias del petróleo en el 2008, por supuesto las cosas se veían mal. Para un realista que entendía que la necesidad es la madre de todos los inventos, era mucho menos aterrador. Asumir que algo feo seguirá siendo feo es un pronóstico fácil de hacer y es persuasivo porque no requiere imaginar que el mundo cambia, pero los problemas se corrigen y la gente se adapta. Las amenazas incentivan las soluciones en igual magnitud. Esa es una trama común de la historia económica que los pesimistas olvidan con demasiada facilidad y hacen pronósticos en línea recta. Fíjense, es bien importante, ayer se los decía y hoy quiero repetirlo. Ve a quién le beneficia eso que tú estás pensando. ¿Por qué lo digo esto? Cuando tú escuchas un noticiero, a mí me encanta porque mi papá, que le gustan los noticieros, siempre habla en contra de una parte del gobierno en México, ¿va? Pero se nos olvida que la otra parte también que ya estuvo, tampoco fue de lo mejor. Y no me malentiendan, yo no defiendo ninguna de las dos, yo al contrario, creo que las dos han sido pésimas. Sin embargo, ¿a quién le conviene que tú pienses que una parte es mejor o peor que otra? Ya vimos que con miedo el dinero se mueve de una manera diferente. Con miedo puedes empezar a generar cosas distintas. Pero si fuéramos propositivos y supiéramos que a pesar del miedo podemos generar cosas positivas, tal vez nuestras noticias y tal vez lo que escuchamos sería diferente. ¿Están de acuerdo? Y no aferrarnos tanto a eso que, ¿y si lo pierdo todo? Tiempo, hay más soluciones. Una tercera es que el progreso es demasiado lento para notarlo, pero los retrocesos ocurren demasiado rápido para ignorarlo. Hay muchas tragedias de la noche a la mañana. Rara vez hay milagros de la noche a la mañana. El 5 de enero de 1889, Detroit Free Press rechazó el sueño de larga data de que un día el hombre podría volar como un pájaro. Los aviones, escribió el periódico, parecen imposibles. El peso más pequeño posible de una máquina voladora, con el combustible y el ingeniero necesarios, no podrían ser menos de 300 o 400 libras, pero hay un límite de peso bajo, ciertamente no mucho más allá de las 50 libras, más allá del cual es imposible que un animal para volar. La naturaleza ha llegado a ese límite y con su mayor esfuerzo no ha podido superarlo. 6 meses después, Orville Wright abandonó la escuela secundaria para ayudar a su hermano, Wilbur, a manipular el cobertizo de su patio trasero para construir una imprenta. Fue el primer invento conjunto de los hermanos. No sería el último. Si tuviera que hacer una lista de los inventos más importantes del siglo XX, el avión estaría al menos entre los 5 primeros, si no el número uno. El avión lo cambió todo. Comenzó las G mundiales, terminó las G mundiales, conectó el mundo, tendiendo puentes entre las ciudades y las comunidades rurales, océanos y países. Pero la historia de la búsqueda de los hermanos Wright para construir el primer avión tiene un giro fascinante. Después de conquistar el vuelo, nadie pareció darse cuenta, a nadie parecía importarle.
En su libro de 1952 sobre la historia de Estados Unidos, Frederick Lewis Allen escribió: pasaron varios años antes de que el público se diera cuenta de lo que estaba haciendo los Wright. La gente estaba tan convencida de que volar era imposible que la mayoría de los que vieron volar por Dayton, Ohio, en 1905, decidieron que lo que habían visto había sido un truco sin importancia, algo que la mayoría de la gente de hoy considera una demostración de, digamos, telepatía. No fue hasta mayo de 1908, casi 4 años y medio después del primer vuelo del Wright, que se envió a reporteros experimentados para observar lo que estaban haciendo. Los editores experimentados dieron total crédito a las emocionantes mensajes de estos reporteros y el mundo por fin despertó hasta el hecho de que el vuelo humano se había logrado con éxito. Incluso después de que la gente se diera cuenta de la maravilla del avión, la subestimó durante años. Wow, imagínate, para mí es uno de los inventos más geniales que han existido, ¿están de acuerdo? ¿Cómo nos ha facilitado todo? Con vuelos hemos podido hacer muchas más cosas de las que se hacían antes. Primero fue visto principalmente como un arma militar, luego el juguete de un rico, luego quizás solía transportar a algunas personas. El Washington Post escribió en 1909: nunca existirán los cargueros aéreos comerciales. El flete seguirá arrastrando su lento paso por la tierra, paciente. El primer avión de carga despegó 5 meses después. Ahora compare ese lento despertar de años con volverse optimista sobre el avión con la rapidez con que la gente presta atención a los impulsores del pesimismo, como una quiebra corporativa o una gran G. Hola, Adri. O un accidente de avión. Algunas de las primeras menciones del avión de Wright se produjeron en 1908, cuando un teniente del ejército llamado Thomas Selfridge murió durante un vuelo de demostración. El crecimiento está impulsado por la capacitación, que siempre lleva tiempo. La destrucción está impulsada por puntos únicos de falla que pueden ocurrir en segundos, y la pérdida de confianza puede ocurrir en un instante. Es más fácil crear una narrativa en torno al pesimismo porque las piezas de la historia tienden a ser más frescas y recientes. Las narrativas optimistas requieren mirar un largo tramo de la historia y desarrollos que la gente tiende a olvidar y requiere más esfuerzo para reconstruir. Yo aquí quiero recordarles algo que me pasó a principios de este año. Tomé una charla que hizo Sotrava. En esta charla fue uno de los empresarios que tiene un banco y me encantó. Y me encantó por lo siguiente: él ya estaba pensando, su visión lo hacía pensar, fíjense, cómo sus bisnietos o tataranietos iban a poder ser libres financieramente y él lo iba a lograr. Tal vez sus tataranietos todavía no hubieran nacido. ¿Y a qué voy con esto? Además de que me impresionó y dije, wow, qué buenísima onda tener tanta cantidad de dinero y ver hacia dónde la enfocas. Esto es algo que ayuda mucho más a la gente próspera y para mí se llama visión. ¿Cuál es la visión que tú tienes? Si tienes una visión pesimista, es sencillo, te vas a quedar hasta ahí. Vas a creer que todo va a salir mal y que nada va a funcionar. Si tienes una visión positiva, te vas a poder dar ese tiempo para poder seguir creciendo tu mente y decir, ¿cómo voy a lograr lo que sigue? ¿Cómo voy a lograr lo que sigue? ¿Cómo lo voy a generar? Ahí es cuando empiezan a cambiar las cosas. Y es ahí donde te invito que empieces a nutrir tu mente. Porque una visión pesimista es sencilla. No, eso no va a funcionar y te quedas igual. O una visión positiva, una visión próspera, como la de los hermanos Wright, vas a decir, ¿cómo hago que vuele? ¿Cómo hago que esto sea más grande? Y me encanta, hoy lo podemos ver con Elon Musk, donde él dijo, bueno, la carrera espacial suena razonable, tal vez no tanto. ¿Qué pasaría? Y según recuerdo, me contaron, a lo mejor es una locura, no le hagan caso si no, que él dijo que iba a conectar a cualquier parte del mundo a 30 minutos.
es decir, una aviación súper veloz. Si eso fuera real, ¿te imaginas que hoy tú despiertas desde donde nos estás escuchando, en Monterrey, por ejemplo, Betty, y en 30 minutos, o sea, ni lo que recorres la Ciudad de México, vas a estar en Argentina, o en China, o en África? ¿No sería impresionante? Cualquier parte del mundo podrías estar visitando en cualquier momento. Es increíble, ¿no? Y es esa parte de la visión y el positivismo, obviamente, que te va a ayudar a que conectes para que vayas por más cosas. Considera el progreso de la medicina. Mirar el último año no te servirá de mucho. Cualquier década no funcionará mucho mejor, pero mirar los últimos 50 años mostrará algo extraordinario. Por ejemplo, la tasa de mortalidad per cápita ajustada por edad por enfermedad cardíaca ha disminuido más de un 50% desde 1965, según el Instituto Nacional de Salud. Una disminución del 70% de la muerte por enfermedad cardíaca es suficiente para ahorrar algo así como 500.000 de vidas estadounidenses por año. Imagínese la población de Atlanta, que es salvada cada año. Pero dado que ese progreso ocurrió tan lentamente, capta menos atención que las pérdidas rápidas y repentinas como el terrorismo, los accidentes aéreos o los desastres naturales. Podríamos tener un huracán, Katrina, 5 veces a la semana. Lo mismo se aplica a los negocios, donde se necesitan años para darse cuenta de la importancia de un producto o empresa, pero las fallas pueden ocurrir de la noche a la mañana. Esa es la importancia, no estoy leyendo, de ser constantes. No vas a ver tu cambio de inmediato, pero cada día que pasa y que sigues haciendo lo que te corresponde hacer, va surcando algo positivo en ti y en tu negocio. No lo dejes, porque si lo dejas es volver a empezar. Imagínense que es como cortar la hierba. Todos los días cortas la hierba, todos los días. O vamos a pensarlo, todas las semanas. Pero de repente te fuiste de vacaciones. Nos fuimos todos a visitar a mi querida Betty, a mi querido David, que viven en Monterrey, y él vino a vernos a nosotros. Y fuimos por 3 meses. ¿Cómo va a estar la hierba cuando regreses? Y es más difícil cortar una hierba alta que la hierba a ras. Va. Y en los mercados de valores, donde la caída del 40% que se produce en 6 meses genera investigaciones del Congreso, pero una ganancia del 140% que se produce en 6 años puede pasar prácticamente desapercibida. Y en las carreras, donde la reputación tardan toda una vida en construirse y un solo correo electrónico en destruir, el aguijón breve del pesimismo prevalece mientras que el poderoso tirón del optimismo pasa desapercibido. Esto subraya un punto importante mencionando anteriormente en este libro. Al invertir debe identificar el precio del éxito, volatilidad y pérdida de medio a largo telón del fondo del crecimiento y estar dispuesto a pagarlo. En el 2004, The New York Times entrevistó a Stephen Hawking, el científico cuya enfermedad incurable de la motoneurona lo dejó paralizado e incapaz de hablar a los 21 años. A través de su computadora, Hawking le dijo al entrevistador lo emocionado que estaba de vender libros a laicos. ¿Siempre estás tan alegre?, preguntó el Times. Mis expectativas se redujeron a cero cuando tenía 21 años. Todo desde entonces ha sido una ventaja, respondió. No sé si ustedes sabían, pero a este científico le encantaba salir en series cómicas. Yo lo recuerdo en The Big Bang Theory, donde hasta él se permitía jugar con él. Él era muy simbólico, siempre pues estaba en su misma posición, pero él le gustaba, él encontró en la risa una forma de sanar su alma. Bueno, él no sé si creyera en el alma, pero de sanar un poco hacia él. Y hay muchas anécdotas graciosas de él que no es el momento de contar. Esperar que las cosas sean grandiosas significa un escenario, en el mejor de los casos, que se siente plano. El pesimismo reduce las expectativas, acortando la brecha entre los posibles resultados y los resultados que le agradan.
Quizá por eso es tan seductor esperar que las cosas vayan mal. Es la mejor manera de sorprenderse gratamente cuando no lo son, lo cual, irónicamente, es algo sobre lo que ser optimista. Ahora, una breve historia sobre historias. ¿Qué les parece? ¿Qué les parecería si por el día de hoy decidimos ser optimistas? Hoy decidimos que las cosas nos van a salir bien. ¿Cómo cambiaría eso en tu vida? Me encanta una frase y no la había contemplado porque consideraba que era fuera de la realidad. Pero si hoy te dijeran que todo te va a salir bien, ¿seguirías haciendo lo mismo? ¿O te atreverías a hacer algo diferente? ¿Te atreverías a hacer una llamada, a conectar con alguien, a hablarle a tu crush del gym, por ejemplo, a los que van al gym? ¿Qué harías diferente? When you leave anything, when you believe anything, cuando crees lo que sea. Appealing fictions, aparecen ficciones. Why stories are more powerful than statistics? ¿Por qué las historias son más poderosas que las estadísticas? ¡Wow! Se viene el siguiente capítulo, lo cual me encanta y se escucha increíble, pero lo empezamos el día de mañana, ¿va? Ya vamos en la parte 18, un poquito más allá de la mitad. Me entusiasma, pero también me dice que vamos a leer después. Pónganlo los que estamos en el chat y escribe qué recomendaciones tienes. Mientras tanto, muchas gracias a todos. Los invito a que se conecten mañana de 6:30 a 7. Estamos en un club de lectura y estamos generando una comunidad. Que tengan un extraordinario día. Gente linda de Zoom, prenden su cámara para la foto.